Padre bueno, Señor de toda gracia, de toda misericordia, Dios grande, Dios poderoso. Hemos venido, Señor, el día de hoy a honrarte, proclamando la grandeza y la majestad de Jesucristo, reconociendo delante de ti, Señor, que fuera de Cristo Jesús nada somos y nada podemos, que hemos llegado, Señor, a la comprensión de tu verdad, según la cual, desconectados de la vid verdadera, nada podemos hacer, nada tenemos y nada somos. Fuera de Cristo, Padre amado, nada hay en nosotros que pueda honrarte y que pueda glorificarte. Por eso, Señor, te suplicamos que nos ayudes a serte fieles. Sabemos que nos has llamado a perseverar en esta salvación que nos has dado en Cristo. Sabemos que según tu promesa, Padre bueno, a diario y continuamente somos acechados por el enemigo. Y sabemos, Señor, que esta vida de fe que nos has dado por medio de Jesús trae implícito el riesgo de vivir según nuestra humana sabiduría, que continuamente, Señor, tenemos que sopesar toda circunstancia de nuestra vida, todo deseo, todo anhelo, todo plan, para estar seguros de que estamos actuando conforme a tu voluntad y no según nuestra voluntad. Y así como reconocemos las múltiples dificultades y desafíos, Señor, que son producto de esta vida de fe, sabemos que tú has prometido guardarnos hasta el final. Sabemos que en tu fidelidad, Señor, eres incapaz de olvidar lo que has prometido o dejar de cumplir lo que has prometido. Así que al reunirnos, Señor, un día como hoy, como cualquier otro día en el que nos reunimos, hacemos memoria de la necesidad que tenemos de ti, de la incapacidad que en nosotros existe para honrarte y que solo mediante Jesucristo podemos presentarte a ti ofrenda de grato olor que glorifique tu nombre. Así que hemos venido a ratificar nuestra dependencia, Señor, nuestra necesidad, el hambre y sed de justicia que usted mismo ha puesto en nosotros por su Espíritu, para buscarlo a usted, para atesorarlo a usted, para juzgar toda situación de nuestras vidas como una bendición que ha venido de parte de usted, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún aquellas circunstancias que no alcanzamos a entender, que no nos esperamos y que en lo profundo de nuestras almas no deseamos, aún, Señor, esas circunstancias, las tormentas, las dificultades, las vicisitudes, aún todo ello, y particularmente esas circunstancias, nos ayudan a bien, porque usted no ha cesado de ser Dios. Usted no ha dejado de amarnos, usted no ha dejado de cuidarnos, usted no ha dejado de disciplinarnos, de santificarnos, de corregirnos, de mejorarnos, de hacernos a la imagen de Cristo. Usted ha prometido, Señor, perfeccionar lo que un día comenzó, la buena obra que un día comenzó en cada uno de nosotros por medio de Cristo. Así que entendemos, Señor, que estamos en tus manos. Entendemos que a pesar de la dureza de nuestro corazón, de nuestras múltiples expresiones de infidelidad, tú sigues siendo fiel. Y porque tú eres fiel, podemos venir ante ti, Señor, a decir, te necesitamos, Señor.
Dios bueno, Dios digno, Dios poderoso, Dios fiel, te necesitamos. Te suplicamos, Señor, que hoy, por tu Espíritu, hagas que tu palabra cobre vida en todos nosotros. Señor, si en medio de esta reunión hay quienes todavía no te conocen, derrama tu gracia, Señor, y sálvalos. Salvador de nuestras almas, rescátalos. Porque ellos no saben, Señor, que están perdidos. Ten misericordia, oh Dios. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Solo tú puedes hacer el milagro. Cambia estos corazones de piedra, Señor, por corazones de carne dispuestos para ti, sensibles a tu voz, prestos a hacer tu voluntad. Haznos nacer de nuevo, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Aleluya. Guardando el compromiso que un tiempo atrás hicimos en esta congregación de celebrar con frecuencia la Cena del Señor, siendo hoy el primer domingo del mes de julio, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Y es necesario que como creyentes nosotros nos preguntemos, ¿es sano, es prudente que ante toda instrucción que Dios nos haga, nosotros meditemos acerca de las razones que Dios pudo tener o que Dios tiene para pedirnos que hagamos algo o que dejemos de hacer algo? Sabemos de antemano que, según lo que proclama la Escritura, todo lo que Dios ha creado es para su gloria, para que se haga evidente cuán majestuoso, perfecto, grande, incomparable es Él. Así que el propósito último de toda instrucción que apunte hacia hacer algo o que apunte hacia dejar de hacer algo, que provenga de parte del Señor, el fin último siempre va a ser la gloria de Dios. Así que cuando nosotros atendemos al llamado de Dios para celebrar la Cena del Señor con frecuencia, el propósito es glorificar a Dios. Cada vez que nos reunimos, la intención es glorificar a Dios. El propósito, la meta final es hacer evidente ante el alma del hombre la majestad de Dios, traer gloria a Dios. Así que nos podemos preguntar, ¿por qué razón el Señor Jesucristo manda a la iglesia que con frecuencia practique, celebre específicamente la cena? El acto en el que nos reunimos y, según lo que vamos a leer en la palabra, hacemos memoria, recordamos. Debemos entender que, según lo que la palabra proclama, la gloria de Dios en el hombre produce como efecto colateral, o viene acompañado siempre, de una experiencia para el alma humana en la que el ser humano
tiene satisfacción absoluta. Sabiendo que todos los seres humanos tenemos una genuina necesidad de ser felices, cuando eventual y finalmente llegamos a esa experiencia en nuestras vidas en las que hacemos algo, pensamos algo, decimos algo que glorifica a Dios, nuestras almas degustan la felicidad que nunca antes habían experimentado y la felicidad que todos los seres humanos con tanto ahínco y empeño siempre hemos buscado. Así que todo lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios, ha dispuesto Dios que en nosotros se manifieste una experiencia que confirma las intenciones de lo que estamos haciendo. Y es la experiencia del gozo sobrenatural, de la felicidad incomparable que nos da Dios como regalo cada vez que hacemos su voluntad. Y como efecto de esa experiencia, entonces, somos afianzados en la fe y sentimos más deseos de hacer la voluntad de Dios. Es así como funciona hacer la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Es así como se experimenta el gozo de la salvación. Hacemos lo que Dios nos pide que hagamos porque en nuestro corazón está el deseo de honrarlo a Él. Aunque nuestra carne batalle contra eso, porque nuestra carne nunca va a querer hacer la voluntad de Dios, siempre querrá hacer lo que a ella le glorifica, nunca darle la gloria a Dios. Pero si aprendemos a depender del Espíritu para hacer la voluntad de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios para la gloria de Dios, el beneficio inmediato para nuestras almas es la experiencia de un gozo sobrenatural, que no se compara a ninguna otra experiencia de gozo terrenal, porque es un gozo que se tiene, que se disfruta, a pesar de que las circunstancias que nos rodean no son circunstancias ideales ni deseables. Pero esa es la confirmación de Dios en nuestras almas de que efectivamente la motivación por la que hacemos las cosas y la manera como hacemos las cosas le traen gloria a Él. De tal forma que el alma humana, cuando finalmente expresa la gloria a Dios, es saturada por Dios mismo del gozo, de la felicidad que tanto deseamos. Lo que Dios ha dispuesto es que solamente en Cristo, por causa de Cristo y para la gloria de Cristo, el alma del hombre experimente felicidad real. Porque fuera de Jesucristo nada somos y nada podemos. Nada de lo que nosotros hagamos en lo que esté infiltrada nuestra propia gloria puede satisfacer a nuestras almas. De allí es donde surge entonces la maldición del pecado, porque el pecado no es otra cosa que menospreciar a Dios, tener a Dios por menos y hacer lo que a nosotros mejor nos parece. Al dejar de glorificar a Dios, lo que nuestras almas experimentan finalmente es desesperación, angustia, decepción. Esa es la razón por la que todo aquel que se enfrasca en la búsqueda del dinero como fuente de felicidad siempre quiere más, porque nunca alcanza satisfacción, siempre quiere más. Y siempre se siente frustrado porque después de todos los esfuerzos que hace, cuando finalmente obtiene aquello por lo que tanto se ha esforzado, descubre que eso no lo hace feliz. Esa es la razón por la que las personas entregadas a la lujuria, creyendo que procurando darle plenitud de satisfacción a sus bajas pasiones sexuales, van a alcanzar felicidad, cuando se enfrascan en esa espiral de vicio, cada vez que tienen una experiencia, un encuentro sexual, lo que manifiestan es vaciedad, se sienten huecos porque no hay felicidad. Así que todo camino que nosotros tomamos para procurarnos la felicidad que Dios ha dispuesto se alcance solamente por medio de Jesucristo, termina siendo un callejón sin salida. Y en esa búsqueda está todo el ser humano. Hay quienes pensando que pueden ser mejores que los demás, están tratando de ser felices, teniendo una vida decente, honesta.
pero todo lo que surge de nuestra propia iniciativa, de nuestra humana sabiduría, de nuestro orgullo racional, siempre termina en un punto muerto. Terminamos descubriendo que eso tampoco nos hace felices. Solamente Dios puede darle al alma humana felicidad. Y esto ha dispuesto Dios que sea por medio de Jesucristo. Y sabiendo que Dios desde un comienzo dispuso que la iglesia de Cristo lo glorificara a Él y manifestara la felicidad que solamente Dios puede dar, entonces Jesucristo le ha dado instrucciones a la iglesia con la intención de guardarnos. Son más de 2000 años de historia que tiene la iglesia de Cristo, y a lo largo de estos 2000 y tantos años, la iglesia, en toda ocasión en la que se ha apartado de la voluntad de Dios, ha padecido las consecuencias de su desobediencia. Así que desde un comienzo esto representó para la iglesia una tentación. Siempre ha sido así y seguirá así hasta el día en el que Cristo regrese, porque no será hasta entonces en el que los creyentes, la iglesia de Cristo, pueda alcanzar la plena perfección. Mientras tanto estamos siendo perfeccionados. Cuando nosotros decimos que alguien o algo está siendo perfeccionado, lo primero que estamos admitiendo de manera implícita es que ese alguien o algo es imperfecto. Porque si fuese perfecto no requeriría perfeccionamiento. Cuando Dios nos llama a la santidad, nos está llamando a vivir para Dios porque necesitamos ser cambiados a la imagen de Jesucristo, transformados una y otra vez hasta que de nosotros no quede nada, sino solo Cristo. Pero sabemos que esto es una experiencia progresiva. Esto no se experimenta de un día para el otro. Esta es la razón por la que la palabra exige de parte nuestra perseverancia, porque Dios ha dispuesto que perseveremos. Y en esta experiencia de perseverar en el Señor, una de las cosas que Dios nos ha mandado es que nos reunamos y específicamente celebremos la cena y hagamos memoria, sigamos las instrucciones dadas por el Señor para poder celebrar la cena. Diciendo esto, tengo que... La palabra nos llama a vivir en libertad en Cristo, pero la libertad jamás es desorden. De la misma manera como el llamado que nos hace la palabra a ser fervientes. El fervor que honra a Dios jamás es frenesí, porque el frenesí implica desorden, ¿verdad? En nuestra humana debilidad somos capaces de confundir eso. Tratamos de justificar nuestra rebelión diciendo que Dios nos ha hecho libres para decidir a favor de la gloria de Dios. O dicho de otra manera, libres para cumplir con la palabra. Acompáñeme por favor al capítulo 11, 1 Corintios. Constituye para todo creyente, miembro de la iglesia de Jesucristo, de todos los tiempos, de todos los lugares, de toda cultura, de toda lengua, de toda nación, una bendición de valor incalculable el disponer de la palabra de Dios. Porque en la palabra descubrimos que nosotros no somos los únicos que experimentamos debilidad procurando hacer la voluntad de Dios. Que no somos los primeros y que desde bien temprano la iglesia comenzó a tener dificultades para ser fiel. Y que a pesar de todas esas dificultades, a pesar de las expresiones de debilidad en la iglesia, a pesar del pecado que eventualmente la iglesia pudiese manifestar, Dios se ha mantenido fiel. Y Dios siempre está dispuesto a avasallar nuestra pecaminosidad con su gracia, para que podamos ser restituidos y podamos comenzar de nuevo. De manera que, tanto en la experiencia de hacer frente a la tentación con el poder del Espíritu,
y eventualmente no pecar, porque todos somos tentados. Cuando somos tentados y dependemos del Espíritu de Dios para no pecar, en esa experiencia glorificamos a Dios. Porque es imposible que un ser humano pueda hacer frente a la tentación en sus fuerzas. De tal manera que cuando somos tentados y percibimos la tentación y huimos de la situación y no pecamos, sino que nos guardamos para Dios, en esa experiencia glorificamos a Dios. Porque se hace evidente que Dios nos ha ayudado a enfrentar la tentación. Y en la experiencia en la que dejamos de acudir al Espíritu de Dios y en nuestra soberbia pretendemos enfrentar a Satanás en nuestras fuerzas, eventualmente caemos, porque eso es lo que va a pasar si somos tentados y en lugar de acudir a Dios por ayuda, por auxilio, que es el único que nos puede ayudar, el único que tiene poder para impedir que pequemos, si en nuestra terquedad y soberbia pretendemos enfrentar a Satanás en nuestra humana capacidad, vamos a caer y vamos a pecar. Pero aún en esa experiencia, toda vez que somos hijos de Dios, el Señor Espíritu Santo, habiendo transitado nosotros el camino del pecado, va a tocar nuestra conciencia y nos va a hacer saber que estamos metidos en un problema con el Padre, que lo hemos deshonrado, que hemos pecado, y en esa experiencia vamos a experimentar arrepentimiento. Y habiéndonos arrepentido de corazón, recibiremos de parte de Dios perdón, y con el perdón, restauración. Así que en ambos casos, en el caso en el que enfrentamos al pecado con la ayuda del Espíritu, a la tentación, con la ayuda del Espíritu y no pecamos, y en el caso en el que nos olvidamos del Espíritu y pretendemos enfrentar a Satanás en su misión de tentador con nuestras fuerzas y pecamos delante de Dios, cuando nos arrepentimos y somos restituidos por Dios, también Dios se lleva la gloria. Porque ¿qué ser humano puede meterse en lo profundo del alma de otro para darle la paz que es consecuencia del perdón? Para darle la convicción de pecado que es necesaria para que ese pecador admita delante de Dios que ha pecado contra Dios. Ningún ser humano puede hacer eso. No existe psiquiatra, ni psicólogo, ni manipulador, ni consejero, ni pastor, ni profeta. Nadie en su humana capacidad puede hacer eso en el alma del hombre. Así que en ambas experiencias Dios, el soberano, se lleva la gloria. Y vemos, le dije el capítulo 11, 1 Corintios, ¿sí? Y vemos que, vamos a leer aquí, que la iglesia de Cristo, establecida en la ciudad de Corinto, tenía dificultades para honrar a Dios con su vida, de la misma manera como todos nosotros podemos tener dificultades. Y que ante esas dificultades la iglesia no había dependido de Dios, no había dependido del Espíritu, sino que había actuado en sus fuerzas o en su humana debilidad. Y con esto se encuentra el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo comienza a exhortar a la iglesia por causa de esto. Les dice en el versículo 17, capítulo 11 de 1 Corintios, pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Cuando se reúnen, se hace evidente que entre ustedes hay maneras de pensar distintas. Maneras de pensar que ustedes defienden por encima del amor de Cristo, y se manifiesta entonces división. Unos van hacia un lado y otros van hacia otro. Unos piensan que se debe hacer esto y otros piensan que se debe hacer aquello. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Note que en el versículo anterior habla de división y en el versículo siguiente habla de disensión.
La división es la manifestación de una diferencia de criterio que ha sido sostenida por encima del amor de Cristo. Cuando yo defiendo mi manera de pensar por encima del amor de Cristo, termino actuando según mi forma de pensar y mi actuación evidencia la diferencia que existe con los demás. El versículo 19, cuando dice disensión, está hablando específicamente de la manera de pensar distinta. Pero cuando yo pienso diferente y acudo a Dios por su ayuda y dependo del Espíritu de Dios para manifestar el amor de Jesucristo, aunque yo pienso distinto, soy capaz de actuar en beneficio de la unidad. Yo pienso diferente. Creo que se puede hacer de otra manera. Pero esa diferencia de criterio no implica una violación a la voluntad de Dios y por lo tanto yo claudico mi manera de pensar en beneficio de la unidad. Pienso que habría una manera más sencilla de hacerlo, una manera menos complicada de hacerlo, pero entiendo que esa diferencia de criterios es estrictamente en el plano de las opiniones. No está hablando de una manera de pensar según la verdad. Por ejemplo, hay congregaciones que se reúnen solamente los domingos. Hay congregaciones que se reúnen todos los días, oficialmente, todos los días tienen culto. Hay congregaciones que en lugar de reunirse varias veces a la semana, se reúnen varias veces el domingo. ¿Quién tiene la razón? Son criterios humanos. Son maneras de tratar de hacer la voluntad de Dios según nuestro entendimiento. ¿Sería eso razón entonces para que alguien diga solamente los que se reúnen los domingos tienen la verdad? No. ¿Sería eso razón para decir que si no nos reunimos todos los días estamos en pecado? No, son criterios. Y esos criterios generan disensión, manera de pensar diferente. Pero eso no significa que vayamos a generar división por causa de nuestro criterio distinto. ¿Se entiende eso? Ok. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El aprobado es aquel que reconoce que su hermano Héctor puede pensar distinto a él. Podemos tener criterios diferentes, pero aún así, él sigue siendo mi hermano porque él sigue creyendo en Jesucristo y por lo tanto, yo sé que para honrar a Dios yo necesito amarlo a Él. Entonces, cuando Él me expresa su diferencia de criterio, en lugar de condenarlo porque Él piensa diferente a mí con relación a algo, algún asunto en particular, yo digo, oye, puede ser, quizás, tal vez, ¿lo quieres hacer así? Vamos a hacerlo así. Yo no me enfrasco en defender mi propia forma de pensar. Siempre y cuando esa diferencia de criterio no tenga que ver con la sustancia del Evangelio. Si Héctor mañana, Dios lo guarde, que no será así, me viene a decir a mí que Jesucristo no es Dios, ya eso no es una disensión, eso no es una diferencia de criterio. Eso para mí ya es apostasía. Él está expresando, está cuestionando la sustancia de mi fe. La sustancia de mi fe es que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y que esa persona humana, natural, en plenitud, no solamente es todo hombre, sino que también es todo Dios. Esa es la locura de mi evangelio. Eso es lo que yo creo y eso es lo que sustenta mi existencia ahora y por los siglos de los siglos. Cuando alguien plantea un cuestionamiento a lo que para mí es verdad, entonces evidentemente ese alguien ya no es mi hermano en cuanto a la doctrina del Evangelio. Pero estamos hablando de las cosas por las que podemos pensar diferente. Otro ejemplo, hay predicadores que sostienen la tesis de que para honrar a Dios con el servicio de la predicación es necesario usar corbata y traje. Y hay de aquel que se atreva a querer
presentar un mensaje si no está correctamente vestido? Yo no pienso que eso sea bíblico. No lo creo. La Biblia no me enseña eso. Sin embargo, yo soy capaz de amar a todo pastor, predicador, evangelista, maestro, siervo de Jesucristo que piense así. Y si me exigen que me vista de una manera, yo me visto de esa manera. No tengo problema con eso. De la misma manera como no voy a condenar a alguien que un día quiera dar un mensaje y se presente aquí en bermudas y en sandalias. Porque es un asunto de criterio personal. Es una disensión, una forma de pensar distinta. Entonces, los que están dispuestos a poner por encima de todas las cosas el amor a Jesucristo para guardar a los débiles en la fe, a pesar de la diferencia de criterios, son los que delante de Dios son aprobados. Por defender nuestro propio criterio por encima de la voluntad de Dios, por encima del amor, por encima de la compasión, por encima de la justicia, es que la iglesia termina manifestando división. Porque no sabemos claudicar, renunciar a nuestras propias formas de pensar. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Lo que el apóstol Pablo vio en una reunión de la iglesia para celebrar la cena, lo llevó a él a decirle a la iglesia, eso no es celebrar la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. La manera como la iglesia celebraba la cena del Señor no se parece a la forma en la que lo hacemos hoy. Aquí ninguno de nosotros tuvo que preocuparse por lo que se iba a traer para celebrar la cena. Porque hay hermanos que se ocupan de eso. Yo llevo el pan, yo llevo el mosto, el vino, el jugo, lo que sea. Pero cuando se celebraba la cena en aquel entonces se hacía literalmente una cena. Recordemos que el Señor instituyó la cena de Él, su cena para la iglesia en la celebración de la Pascua judía. Y la Pascua judía es una comida completa en la que se comparte un cordero que ha sido sacrificado, que ha sido preparado de una manera estipulada en la ley y que se comparte entre los que celebran. Esto es para hacer recuerdo, remembranza de la manifestación de la bondad de Dios sobre el pueblo de Israel cuando, para sacarlos de Egipto, pasó por sobre Egipto una noche y mató a los primogénitos de Faraón de Egipto, pero no a los israelitas que marcaron los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre según la instrucción que Dios les dio. Y los judíos celebran eso, y eso es la Pascua. Y en la celebración de la Pascua, el Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz, le dejó a la iglesia una celebración similar, porque Él es nuestra Pascua. Solamente aquellos que estén cubiertos por la sangre del Cordero de Dios, los que hayan nacido de nuevo, los que crean en Cristo de todo corazón, solamente ellos no verán la muerte segunda, no verán la consumación de la promesa de Dios, justa promesa de Dios, de condenar por toda la eternidad a los que menosprecian a Jesucristo. Eso es una promesa de Dios. Y para nosotros significa que, creyendo en Cristo, estamos guardados por Dios de su ira. Si nosotros los seres humanos con toda nuestra maldad expresamos ira y somos capaces de infundir temor en alguien por causa de nuestra ira, ¿qué queda para Dios con toda su inmensidad, infinitud y todo su poder? ¿A quién le gustaría encontrarse con Dios disgustado? ¿A quién le agradaría que sobre él fuese derramada la ira de Dios?
¿A quién en su sano juicio? A nadie. No debería. El asunto es que la iglesia, por causa de su egoísmo, la intención era compartir, ¿verdad? Expresar en ese acto de compartir la cena la mutua interdependencia, el vínculo que existe entre los creyentes de familia, unida por el vínculo perfecto del amor de Jesucristo a través del Espíritu, la manifestación de la obra milagrosa del Espíritu de Dios, en la que hombres con una historia personal tan disímil, tan distinta, pueden encontrar en Jesucristo un vínculo que los mantiene unidos a pesar de muchas diferencias, nacidos en países diferentes, educados de manera distinta. Bueno, él dice que es magallanero. Pero en Jesucristo todas esas pasiones menguan y son secundarias y no impiden de ninguna manera que entre nosotros exista una relación sincera de amor, en la que estamos dispuestos a ayudarnos el uno al otro, en la que yo sufro por los sufrimientos de Él y yo me gozo con sus bendiciones. Yo me identifico con Él, no porque yo me haya esforzado en conocerlo a Él, sino porque un día Dios hizo un milagro en Él y un día Dios hizo un milagro en mí y ambos conocimos a Cristo y eso nos hermana. Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, se supone que vamos a expresar, entre otras cosas, ese amor que nos tenemos los unos a los otros. Pero ¿qué fue lo que el apóstol vio? Que la gente venía al lugar donde se habían citado para celebrar la cena, cada quien traía su comida, que era para compartir, pero cuando les daba hambre, cada quien se llenaba su barriga. Y poco le importaba si el hermano que estaba al lado era tan pobre que no tenía que comer. Versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Lo que yo traje, eso es lo que me voy a comer. Y uno tiene hambre. ¿Por qué tiene alguien hambre? Y uno tiene hambre. ¿Por qué? Porque no trajo que comer, no tenía cómo. Y yo que sí traje, en lugar de decirle, oye, mete la mano aquí, vamos a compartir. A mí poco me importa eso. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hay unos que tienen tan poco que no tienen que comer y tienen hambre, y hay otros que trajeron tanto que comen, y además de comer, se emborracharon. En aquel entonces para emborracharse había que tomar vino, pero a cántaros. ¿Por qué? Porque el vino de aquella época era vino que se fermentaba, se consumía en las primeras etapas de la fermentación. Y era un vino con bajo contenido alcohólico, comparado con los vinos de ahora. Pero aún así era vino. Recordemos que por asuntos de cultura, en aquel entonces, como todavía se acostumbra hoy en la zona mediterránea, por la falta de agua que se pudiera tomar, agua que al tomarse no produjese enfermedad, lo más seguro era consumir vino. Porque era jugo de uvas que ya había experimentado un cierto grado de fermentación y estaba limpio, no había bacterias, ¿verdad? Versículo 23. Ahora dice el apóstol, explica en qué consiste la cena, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que vamos a recordar? ¿Qué es lo que necesitamos recordar? Que el cuerpo de Jesucristo padeció por mi causa. Que por el pecado que mora en mí, la herencia que yo he tenido de Adán, el estar enemistado con Dios, fue necesario que el unigénito del Padre fuese literalmente molido a palos, torturado por pecadores, fuese montado en una cruz y clavado en esa cruz.
hasta que eventualmente padeció la muerte física. Dice la Escritura que fue por causa de los pecadores. Y todos debiéramos decir, como eventualmente dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Es decir, cuando yo pienso acerca de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, no puedo pensar en que Cristo murió en la cruz del Calvario por Oscar. Yo necesito pensar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí. Porque eso es lo que me va a llevar a mí a considerar mi verdadera condición espiritual, a apreciar lo que Dios ha hecho a favor de mi salvación para la gloria de su nombre. A Oscar le corresponde meditar acerca de esa verdad con relación a su condición pecadora. Porque si yo pienso en la muerte de Cristo para salvar a Julio pecador o a Oscar pecador, voy a terminar creyendo que yo no soy pecador. Y necesitamos admitir con sinceridad que una de las verdades más duras de asimilar del Evangelio, porque es humillante, porque echa por tierra toda tesis, toda presunción de nuestra carne, es la verdad que dice que todos nosotros somos pecadores. Que Dios al mirar sobre la faz de la tierra no ha encontrado ni siquiera a un justo, no uno, nada. Que todos somos malos, somos herederos de Adán, y que en esa herencia de aquel que se atrevió a menospreciar al Dios Todopoderoso, todos nosotros igualmente somos rebeldes. En nuestra carne lo que hay es condenación. No hay forma posible de que en nuestra humana naturaleza podamos glorificar a Dios en nuestras capacidades. No se puede. Entonces cuando Cristo le manda a la iglesia, hagan esto y acuérdense de mí, lo que está proponiéndonos es: no me dejen a mí, no se olviden de mí, no menosprecien lo que he hecho a favor de ustedes. No dejen de meditar acerca de cuán necesitados están de mí, porque ese es el único camino de la humildad. No hay otra manera. Porque tan pronto como nosotros en nuestra arrogancia comenzamos a creer que no necesitamos a Cristo, Dios se va a ocupar de demostrarnos que no hay forma posible de vivir sin Él. No hay forma posible. Basta que nosotros le digamos al Señor: Señor, espérame aquí un ratico, ya yo vengo. En ese mismo instante somos vapuleados por Satanás. Y Dios dispone que suframos en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, el azote del enemigo para que entendamos en carne propia que es imposible enfrentar esta vida sin Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se ha adelantado a toda dificultad, a toda circunstancia adversa, a toda tentación de Satanás y nos ha dicho: manténganse vacunados, hagan profilaxia espiritual. ¿Cómo, Señor? Recuerden lo que yo he hecho por ustedes. Reúnanse en mi nombre y celebren lo que yo he hecho por ustedes. Recuerden que el que se clavó en la cruz del Calvario no fue un ladrón, no fue un asesino, no fue un mentiroso, no fue un adúltero, no fue un idólatra, no fue un fornicario, no fue un avaro, fue nada menos y nada más que el Cordero de Dios, el inmaculado, el perfecto, el santo, el justo, el verdadero y el fiel, en toda su perfección, porque yo no me hice clavar en la cruz porque pequé, me hice clavar en la cruz porque jamás, ni siquiera de pensamiento, alcancé a menospreciar a mi Padre. Y en esa condición de Cordero Santo y perfecto, entonces y solamente entonces pude ocupar el lugar de ustedes, para que ustedes un día no tengan que enfrentarse a la ira de mi Padre.
Por nosotros fue partido el cuerpo de Jesucristo. Por mí fue partido el cuerpo de Cristo. Por mi maldad, por mis malos pensamientos, por mis debilidades, por mis ambiciones personales, por mi codicia, por mi menosprecio del Dios Todopoderoso. Fue necesario que mi Señor Jesucristo enfrentara la ira de Dios. No una alegoría, no una parábola de su ira. La ira de Dios tuvo que caer sobre Jesucristo por causa mía. Cuando yo pienso acerca de eso, cuando yo medito acerca de eso, ¿cuál es la única opción que le queda a mi alma? La humillación, el arrepentimiento, la contrición, el sufrir dentro de mí, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cuán grande es tu misericordia? ¿Cómo es posible que para que yo no padeciese justamente la consecuencia de mi pecado, tú ocupaste mi lugar? Para eso se celebra la cena, para recordar que el que tenía que estar clavado en la cruz era yo. Para recordar que el que tiene que padecer en el infierno por toda la eternidad por ser pecador soy yo. Eso es lo justo. Pero que Dios en su justicia y misericordia acudió a mi auxilio por medio de Cristo. Para eso celebramos la cena. Si yo estoy consciente de la razón por la que celebramos la cena del Señor, es posible que en mi alma yo caiga, yo me deje tentar y peque de egoísta, de avaro, de mentiroso, de lujurioso, de adúltero, de fornicario. Es posible que el pecado pueda enseñorearse de mí si esta mente mía está una y otra vez meditando en la verdad acerca de lo que Jesucristo hizo por mí. Amados, tan pronto como Satanás venga a decirme, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, en mi alma yo estaré experimentando tal grado de gratitud por la misericordia de Dios que no habrá mi ánimo de desafiar a Dios. Yo diré, yo no puedo deshonrar a mi Dios. No está en mí, no me nace, ¿cómo lo hago? Vete a incitar a otro, a atentar a otro. No puedo. Mi alma, y eso es lo que nuestras almas experimentan cada vez que pecan, una tristeza indescriptible, un dolor profundo, allá en lo más profundo de uno. Sentimos como el Espíritu se ha contristado, el Espíritu de Dios, me refiero, se ha contristado y eso hace que todo vestigio de gozo, de paz se desvanezca hasta que nos arrepentimos. Y entonces volvemos a la vida. Para eso celebramos la cena del Señor, para recordar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y por si fuera poco, uno pudiera pensar, ya listo, es suficiente. No es suficiente. Porque después en el siguiente versículo, en el 25, dice, asimismo tomó también la copa. Usted se imagina, después de toda la implicación de que Cristo en su cuerpo físico padeciera la condenación que Dios ha reservado para el pecador, para todos los pecadores, uno pudiera pensar, ya Señor, con eso es suficiente, con que me hagas recordar eso para mí basta. Pero no es así, porque no solamente necesitamos recordar lo que Él padeció en su cuerpo y que lo padeció por causa nuestra, sino que además en el versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es nuevo pacto, compromiso, testamento, contrato nuevo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces,
recordamos que Él fue molido por nuestros pecados, en su cuerpo padeció la plenitud de la ira de Dios, pero también recordamos que al derramar su sangre, Dios estableció pacto. Dios vino al ser humano y le dijo, esta es mi condición y esto es lo que yo aporto en este pacto. Mira mi sinceridad. Cuando los seres humanos se juntan, se reúnen para hacer pactos, cada quien viene al punto de reunión y aporta en el pacto su parte. Cuando la gente se asocia, forma una compañía, o cuando las naciones firman un tratado, cada parte en el tratado expresa claramente qué es lo que está aportando. Porque se supone que celebramos un pacto, un contrato o un tratado, porque vemos en esa oportunidad un beneficio común. Los que estamos participando en ese pacto, reconocemos que en esa confluencia hay oportunidad para que ambos o todos los involucrados seamos beneficiados. Dios no esperó que usted y yo le dijéramos nada, ni le hiciéramos propuesta alguna de pacto. ¿Alguno vino a Dios, pudo venir a Dios a decirle algo a Dios, a proponerle algo a Dios antes de que Dios actuara por medio de Jesucristo para suplir la salvación del alma? Nadie. Así que Dios toma la iniciativa y por medio de la sangre de Cristo, la sangre que fue derramada, Dios expresa su disposición a cumplir su promesa. Y dice, esto es lo que yo aporto a este convenio. Yo hago pacto, un nuevo pacto. Yo celebro con ustedes un nuevo compromiso. Cuando alguien va a celebrar un pacto con otro, a ese acto lleva una expresión de su buena voluntad. Lo expresa con palabras, pero esas palabras van acompañadas de una garantía, de arras, para que la otra parte que participe en el pacto se sienta confiado, para promover en el otro confianza y paz de pensamiento acerca de las intenciones con las que yo acudo al pacto. ¿Qué vas a aportar tú? Bueno, yo aporto tantas acciones y aquí está el dinero para las acciones. Yo aporto esta camioneta, yo aporto un terreno en tal sitio. Cada quien refrenda las intenciones expresadas con sus palabras con algo palpable, tangible, que da garantía al otro acerca de mis intenciones de cumplir con mi promesa, con mi parte del pacto. Dios no solamente se adelantó a toda iniciativa del hombre y dijo, este es el pacto que yo hago con ustedes, sino que para refrendar ese pacto, no fue que Dios trajo todo el petróleo de toda la tierra, no fue que Dios trajo 5 planetas, no fue que Dios reunió todos los yacimientos de diamantes que existen en el planeta y lo puso allí como garantía. No fue que Dios reunió a una legión de ángeles y lo puso aquí, aquí están mis ángeles como garantía de que yo voy a cumplir con mi palabra. Dios derramó la sangre de su Hijo. La sangre del unigénito. Se había anticipado Dios en el antiguo pacto a dejar bien claro que todos los pactos debían sellarse con derramamiento de sangre. Dios es Dios. Dios pudo haber escogido a cualquier animal. Y aquí está la sangre de este macho cabrío, de este cordero,
representa la disposición de mi corazón a cumplir con mi palabra. Dios pudo haber hecho un cataclismo universal y haber traído 4 o 5 soles y ponerlos aquí. Aquí están. Esta es mi garantía. ¿Vieron lo que acaba de pasar? ¿Vieron cómo se detuvieron los planetas? ¿Vieron? Bueno, yo lo he hecho para que ustedes tengan seguridad acerca de mi fidelidad, de mi disposición a cumplir lo que les he prometido. Él es el creador, todopoderoso. ¿Quién le iba a decir que no? ¿Quién le iba a decir que estaba loco? ¿Quién podía exigirle algo mejor que eso? Sin embargo, ninguna de estas cosas pasaron por la mente de Dios. Él tomó la sangre de Jesucristo para sellar el pacto. Para que esa sangre derramada en el madero representase ante el alma del hombre la garantía de que Él cumple lo que promete. Si lo que era necesario, piensa acerca de esto, si lo que era necesario para que sobre Cristo fuese derramada la ira de Dios era la muerte de Jesucristo, ¿por qué tuvo que ser así? Dios pudo haber enviado un rayo del cielo. Cristo pudo haberse presentado ante la multitud y decir, he venido hoy a consumar la voluntad de mi Padre. Hoy, en este instante, sobre mí va a descender la ira de Dios. Y un rayo pudo caer del cielo y consumirlo. Y listo. Pero eso no hubiera permitido derramamiento de sangre. Era necesario que la sangre del Cordero fuese derramada para que quedase evidencia de la buena intención y disposición de Dios para cumplir con su promesa. Para eso nos reunimos a celebrar la cena. Eso es lo que debemos recordar. Que el que prometió, cumple. Cuando me asalte la duda acerca de la fidelidad de Dios, ¿qué necesito recordar? Cuando Dios prometió, no prometió y ya, prometió y derramó la sangre de Jesucristo. No va a cumplir lo demás. Y eso, milagrosamente, establece en nuestras almas seguridad y confianza acerca de las intenciones de Dios. ¿Podrá entonces alguien decirnos que existe un ser en el universo que nos ama más que Dios? ¿Quién puede hacer algo de esa magnitud por nosotros? ¿Se levantará alguien en algún instante de la historia de la humanidad a decir yo los amo más que ese creador que un día se hizo hombre y se entregó por todos ustedes en la cruz del Calvario derramando su sangre? ¿Podrá alguien venir con una idea que pretenda convencer al ser humano acerca de su amor por la raza humana con una muestra de ese amor que sea superior, más perfecta, más pura, más incomprensible que el sacrificio de Jesucristo? ¿Podrá alguien eventualmente llegar a decir con toda propiedad y de manera convincente lo que yo les propongo es mejor que lo que Dios les ha propuesto por medio de Cristo? Yo soy más Dios que Dios, yo los amo más que ese creador. ¿Será posible que algún argumento humano se pueda sostener por un instante, tan siquiera, por corto que sea ese instante, ante tal expresión de la pureza de las intenciones de Dios para con nosotros? ¿Será posible que en nuestra mente se pueda establecer tan siquiera por un microsegundo algún pensamiento de duda acerca de la bondad y de la fidelidad de Dios después de que hizo que su único hijo se entregara por nosotros en la cruz del Calvario de la manera como lo hizo? ¿Es posible? ¿Ha habido a lo largo de la historia del hombre alguien con una idea más gloriosa, incomprensible y aún aterradora que esa? ¿Existe alguien?
que habiendo alegado ser alguien de parte de Dios, haya hecho lo que Jesucristo ya hizo por nosotros? Es posible. ¿Quién? ¿Buda? ¿José Gregorio Hernández? ¿María, la madre de Jesús? ¿Mahoma? ¿Alguien? ¿Alguien calza las sandalias de Jesucristo? ¿Alguien conoce a alguien que se le compare? ¿Alguien tiene algún candidato? Existe. Podrá existir. El Cordero de Dios podrá, será, habrá. ¿Podrá alguno eventualmente alegar: mi amor por ustedes es más puro, más perfecto que el amor de Cristo, con tal manifestación de amor soberano? Amor soberano, porque Él nos amó primero. ¿Quién jamás en su sano juicio alguna vez pudo haberse atrevido a decirle a Dios: Dios, ámame, pero ámame así, yo quiero que me demuestres tu amor de esta manera? ¿A qué ser humano se le hubiera ocurrido una idea, una expresión de amor como esa manifestación de amor de Dios hacia nosotros por medio de Jesucristo? ¿Quién? ¿Qué padre, para expresarle amor a algún amigo conocido, se hubiera atrevido a agarrar a su único hijo y sacrificarlo? Más allá todavía, ¿qué padre en su sano juicio, en términos humanos, para demostrar sus buenas intenciones hacia sus enemigos, hubiera tomado a su único hijo? Ok, destrúyanlo, mátenlo, para que ustedes vean mis buenas intenciones hacia ustedes. Y no solamente que muriera, sino que padeciera en todo el proceso. No una muerte súbita, no un infarto, no un ACV, no un rayo del cielo, no un flechazo que le atravesara el corazón, la crucifixión, una muerte humanamente agónica, para representar ante los ojos del ser humano la expresión de la ira de Dios por causa del pecado. Tenía que ser horrible la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado es horrible. ¿Y por qué es horrible el pecado? Porque el pecado no es más que menospreciar al Dios glorioso. Y eso es lo más horrible que puede haber. Porque no existe nadie que sea digno, justamente digno de exaltación, que el único Dios verdadero. Así que toda perversión del alma humana que se expresa en menosprecio a ese Dios perfecto por causa de la perfección de Dios, el pecado es horrible, porque el pecado es una ofensa a la perfección de Dios, a la majestad de Dios. Eso es lo que hace al pecado pecado. Y por eso es que el pecador es reo de muerte. Por eso es que el justo castigo para el pecado es la muerte eterna, porque el menosprecio no ha sido a un ser temporal, el menosprecio es al ser glorioso de Dios, quien es eterno. Por lo tanto, el castigo debe corresponder a la magnitud de la falta. Y la falta es grande porque aquel a quien ofendemos es infinitamente grande.
en términos humanos no es lo mismo y por lo tanto no se castiga igual quitarle el micrófono a un profesor universitario mientras dicta una clase que al presidente de la República mientras se dirige a la Asamblea Nacional. Porque son majestades diferentes, son responsabilidades diferentes. ¿Existe alguien con mayor majestad que Dios? ¿Tiene límites la majestad de Dios? ¿Es cuestionable la majestad de Dios? Entonces, donde quiera y toda vez que el alma humana se atreve a cuestionar a Dios en su infinitud, entonces el ser humano justamente es merecedor de un castigo que exprese la grandeza de aquel que ha sido menospreciado. Y por eso es que la paga del pecado es la muerte eterna. Y no es una muerte que se va a experimentar como algunos experimentan castigo de parte del hombre en los tiempos terrenales. Es una muerte que se padece, porque se estará por toda la eternidad no solamente alejado de Dios, sino atormentado en el alma. La Biblia dice que es indescriptible el sufrimiento. Y es justo que sea así, porque el pecado menosprecia a Dios. Y nadie jamás podrá acusar a Dios de injusto porque ha dispuesto que las cosas sean de esa manera, porque el mismo Dios que ha dicho que la paga del pecado es la muerte, se ha glorificado a sí mismo, supliendo la solución para que el ser humano no tenga que padecer la muerte eterna. Fue Dios quien suplió a Jesucristo, fue Dios quien se proveyó de Cordero, fue Dios quien concibió el plan de salvación y quien lo ha ejecutado. Por lo tanto, solo Dios es digno de suprema alabanza. Y eso es lo que debe pasar por nuestras mentes cuando celebramos la cena. Y si eso es lo que estamos viviendo, si en eso estamos meditando, es inevitable que nosotros experimentemos transformación en nuestra alma. Es inevitable que bajemos la guardia, nos rebajemos el copete de la arrogancia y admitamos nuestra maldad delante de Dios y ante nuestros semejantes. Es inevitable que nosotros tomemos decisiones para promover entre nosotros la armonía. Es inevitable que nosotros nos arrepintamos de nuestro orgullo y entonces acudamos a nuestros hermanos solícitos a expresarle nuestro arrepentimiento por las múltiples expresiones de nuestra arrogancia hacia ellos. Oye, Julio, perdóname. Se me fueron los tapones. Caí en la carne. Te menosprecié, perdóname. Estoy arrepentido. Es inevitable entonces que entre nosotros comience a manifestarse unión, armonía. Es inevitable que el amor comience a fluir de nosotros, porque eso no lo puede fabricar ningún ser humano. Es un resultado, es la consecuencia de haber considerado a Jesucristo en su justa dimensión, pensando, meditando, enfocando nuestra mente para pensar concienzudamente acerca de lo que Él ha hecho por nosotros. Amados, no fue Simón Bolívar, entienda, no fue ni Martín Lutero, no fue ni Obama, no fue Chávez, no fue ningún ser humano impío, pecador, incircunciso, malo, fue Jesucristo. El Cordero perfecto de Dios, el Hijo perfecto del Padre fue quien entregó su vida en la cruz del Calvario. Nadie más pudo hacer eso. ¿Por qué razón entonces habríamos nosotros de aferrarnos a nuestra maldad y tener nuestros corazones endurecidos hacia Él? ¿Por qué no vamos a amar a Cristo? ¿Qué razón hay para no amarlo? ¿Qué razón hay para no expresar el amor que tenemos por Él, derramando de nosotros misericordia y compasión hacia los demás? ¿Qué argumento vamos a presentar delante de Dios? ¿Qué justificación existe? Solo la dureza de corazón.
Nada más. Porque podremos encontrar nosotros alguna imperfección en su sacrificio. ¿Podremos hallar algún cabo suelto en el plan que Dios nos ha propuesto por medio de su Hijo? ¿Será posible? ¿Habrá sobre la faz de la tierra en algún instante de la historia de la humanidad un ser humano capaz de encontrar en Cristo alguna imperfección, defecto o mala intención? ¿Será posible? ¿Será posible que nosotros el día del juicio podamos pararnos delante de Dios a sustentar las teorías que hoy sustentamos para justificar nuestra maldad? Para decir que yo no puedo perdonar, que yo no puedo amar porque aquel me miró así o porque aquel actuó de tal manera en mi contra. ¿Será posible? Cuando el ejemplo que tenemos es el Cristo de la gloria entregando su vida por nosotros. ¿Será posible? ¿Será posible que nosotros podamos justificar nuestro egoísmo, nuestra codicia, nuestra arrogancia, a sabiendas de que lo que Dios ha presentado al momento de ejecutar el pacto no ha sido la vida de un cordero, ha sido la vida de Cristo? A sabiendas de que cuando Dios estampó su sello, su firma en ese contrato, no lo hizo con una tinta que se borra, sino con la sangre de Jesucristo. Podremos, amados. Podremos justificar el odio que está en nosotros. Podremos decirle a Dios, no, yo... Habrá palabras, habrá ideas. ¿Será posible? A los que odiamos, a los que hacemos acepción de personas, a los que sentimos envidia por los demás. Podremos, yo lo desafío. Yo lo desafío a que encuentre una imperfección en el sacrificio de Jesucristo, en la entrega de su cuerpo, en el derramamiento de su sangre. Y cuando usted lo encuentre, entonces yo le podré decir, está bien, puedes odiar, está bien, puedes sentir envidia, está bien, puedes amar al dinero, está bien, puedes tener pensamientos lujuriosos, está bien, puedes ser adúltero, está bien, puedes fornicar, está bien, puedes robar, está bien, puedes engañar, puedes mentir, sí, vete, hazlo, lo puedes hacer porque Jesucristo es mentira. Lo desafío. Está bien, puedes entretenerte. Puedes pasar por esta vida llenándote de plata, hazlo. Sueña con tener más y más, hazlo. Busca la fama del hombre, hazlo. No vale la pena que te sacrifiques, que hagas morir a tu carne porque Jesucristo es un engaño. Pero demuéstreme que Él no es perfecto. Lo desafío. Demuéstreme que en la entrega de su cuerpo y en el derramamiento de su sangre no se manifestó de manera incuestionable el amor de Dios por el ser humano y específicamente por el pecador, o dicho de otra manera, por usted y por mí. Para que no pensemos en los demás, por mí. Cuando descubramos en Cristo alguna imperfección, cuando descubramos en la verdad de la palabra alguna mentira, algún engaño, entonces usted y yo podremos cuestionar a Dios y podremos decir, por eso no te obedezco, por eso yo odio, por eso no perdono, por eso miento, por eso engaño, por eso soborno y soy partícipe de sobornos. Por eso me postro ante una estatua, porque tú no eres fiel, así que necesito una garantía adicional. Por eso pienso en alguien más, como Dios. Por eso me busco un comodín, un seguro adicional. Por eso necesito que alguien más estampe su rúbrica aquí en el contrato porque no me es suficiente lo que tú estampaste con la sangre de Jesucristo. Porque Él no es tan perfecto como tú dices. Yo lo desafío. Y si no encontramos imperfección en Cristo, amados, entonces vana es toda justificación de nuestra maldad.
No hay forma posible en la que usted y yo podamos decir, es que me trataron mal, Señor, y por eso yo fui malo. Es que mi mamá no me amó, y por eso yo no amé a mis enemigos. Es que a mí nadie me quiere. A mí nadie me quiere. Y por eso entonces yo tengo esta vida miserable. Por eso es que yo no me ocupo diligentemente en conocer cuál es tu voluntad para hacerla, para vivirla. Por eso es que yo soy lo que soy, porque yo soy así. Por eso yo me justifico. Por eso Jesucristo nos mandó a recordar lo que Él hizo con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que lo recordamos a Él y lo vemos a Él, todo argumento que hasta ahora hemos utilizado para trincherarnos en nuestro orgullo se viene al suelo. Y la única alternativa que nos queda es arrepentirnos de nuestra maldad. Admitir nuestro estado pecaminoso. Sí, Señor, es verdad. Soy malo, soy perverso, ayúdame. Me arrepiento, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque no puedo sin ti. No puedo, Señor, no puedo, ayúdame. Ven a mi auxilio, Señor Dios Todopoderoso, ayúdame. No puedo. Para eso celebramos la cena del Señor. Para tener una experiencia en la que somos llevados por el Espíritu de Dios a mirar la majestad de Cristo y como consecuencia de ello arrepentirnos de la terquedad de nuestras almas. Admitir que conforme a lo que dice la palabra, nuestros corazones son engañosos. Y que todo esfuerzo nacido de nosotros por honrar a Dios es vano, porque no podemos. Solamente el Espíritu de Dios nos puede mantener en Cristo para que estando en Cristo, entonces podamos honrar a Dios. Porque la carne es débil, para nada aprovecha. Y los designios de esta carne son enemistad contra Dios. Y por eso necesitamos mirar una y otra vez a Cristo, recordarlo, meditar, pensar, aferrarnos a Él, a su ejemplo, para que dejemos el ámbito de la carne, no sigamos viviendo esclavizados en el ámbito de la carne, sino que vivamos en el Espíritu. Y solamente así podremos honrar a nuestro Padre. Nuestro problema no son los problemas que tenemos. No es la muerte inesperada del familiar, no es el divorcio traumático, no es la violación de la que he sido víctima, no es la cárcel que he pagado injustamente, no es la estafa de la que he sido víctima, no es la persecución. Ese no es el problema. El problema es nuestro menosprecio a Jesucristo. Porque si nosotros a Él lo apreciamos como debemos apreciarlo, entonces, en lugar de problemas, tendremos oportunidades para ver la gloria de Dios. Lo que hasta ahora hemos juzgado como un problema, estando exactamente en la misma circunstancia, dejará de ser un problema y será para nosotros una oportunidad para ver la gloria de Dios, no un problema. Una oportunidad para vivir una aventura de fe. Una oportunidad para arrepentirnos y disfrutar del perdón de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Una oportunidad para ser transformados, santificados, podados por el Dios de toda gracia y misericordia. El problema es la falta de aprecio por Cristo, el pecado. Para eso celebramos la cena. Para eso nos reunimos. Porque Él es la única solución que tiene el ser humano.